Hermanos, qué alegría poder estar de nuevo juntos, escuchando la palabra del Señor, celebrando a nuestro Salvador un día más. Les doy las gracias por conectarse y, como pueden ver, no estoy vistiendo saco, estoy más informal, y es porque la verdad es que quiero que esta exposición sea un poco más informal, un poco más cercana. Y ya terminamos nuestra sección de Primera de Pedro, terminamos el capítulo 1. Si Dios lo permite, vamos a terminar la carta en el futuro, pero la vamos a dejar hasta ahí. Lo que quiero hacer es continuar con nuestro estudio o nuestra exposición de las parábolas, donde nos quedamos antes de que estallara toda esta pandemia. Y estoy muy contento, hermano, porque el Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, no vino para condenar al mundo, sino para salvar a los pecadores. Y precisamente de esto se trata la parábola de la cual hoy quiero exponer. Así que si tiene su Biblia, vaya conmigo por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 1. En esta sección que voy a predicar las siguientes semanas, esta y la próxima semana, es una sección donde el Señor Jesús enseña 3 parábolas, cuyo mensaje es básicamente el mismo, con algunos matices, ¿ok? Pero hoy voy a empezar con 2 de las parábolas, que en realidad el mensaje es el mismo, ¿ok? Simplemente que la última parábola tiene una intensidad más fuerte, tiene un peso más profundo, ¿ok? Y leamos lo que el texto dice para entrar de una vez y disfrutar de este tiempo con el Señor. ¿Está bien? Dice así, Lucas capítulo 15, versículo 1 al 10, dice: Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él, Jesús, le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo, de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: Alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Yo te agradezco porque tu Hijo Jesucristo en la tierra nos mostró tu rostro, nos mostró tu carácter y tu personalidad, la cual está llena de amor y misericordia. Yo te agradezco porque ese es tu amor perfecto, hermoso y sublime, intencional y soberano. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué tenemos acá? Tenemos una historia, 2 historias en realidad que el Señor Jesús nos cuenta, que están dentro de un contexto, que el Señor las cuenta con un objetivo, con su qué, ¿okay? Con su propósito. ¿Y cuál es el contexto que produce el propósito de esta parábola? Bueno, Lucas nos dice que, en primer lugar, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Hemos visto en ocasiones anteriores de que los recaudadores de impuestos eran personas judías que trabajaban para el Imperio Romano, recolectando impuestos de su propio pueblo para el imperio, para la fuerza opresora. Y eso representaba una traición para su nación. ¿Okay? Por lo tanto, los recaudadores de impuestos, si bien estaban bien posicionados socialmente porque su trabajo les permitía a ellos recolectar grandes cantidades de dinero para ellos mismos también, el resto del pueblo los veía a ellos como traidores. Por lo tanto, los recaudadores de impuestos eran vistos como personas despreciables, ¿okay? Eran vistos como personas
de baja honra, de bajo honor, que eran personas que habían vendido su honor y su nacionalidad por dinero. Entonces la gente en general los despreciaba. Sobre todo los fariseos, porque los fariseos sentían que ellos eran los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderos descendientes y los verdaderos israelitas. Entonces ellos despreciaban a los recaudadores de impuestos. Y recordemos que dentro de las filas de Jesús había uno de los discípulos que fue recaudador de impuestos. ¿Cuál fue ese? A ver si se acuerdan. Mateo. Mateo fue recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Recordemos que la historia de Zaqueo no era solamente un recaudador de impuestos. Zaqueo, otro recaudador de impuestos. El chiquitillo que se subió al árbol. Pero Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. Hay gente que dice por ahí, yo no lo sé, y no lo sabemos, no tenemos cómo saberlo, pero hay gente que dice que Zaqueo era jefe de Mateo. Y donde Zaqueo vio que Mateo dejó todo inmediatamente por seguir a Jesús, ese testimonio lo impresionó y él quería conocer a Jesús. No lo sabemos, pero si es así, sería muy chiva, sería muy bonito la historia. Pero vea lo que está pasando. Dice que los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. O sea, no eran solo los recaudadores de impuestos, sino que todos los que eran conocidos por ser la lacra, los pecadores, la suciedad de la sociedad. La suciedad de la sociedad. La gente que el resto de las personas despreciaba. Gente que a los ojos de este mundo no valía nada. Gente que a los ojos de usted y yo incluso podríamos decir, ¿qué hace esa persona cerca del Señor? Pero se acercaron a Jesús para escuchar su enseñanza. Se acercaron a Él para escuchar su voz. Hermanos, y Juan nos dice que nadie viene a Cristo sin que el Padre lo traiga. Que cuando alguien se acerca para escuchar la voz del Señor, es porque algo está pasando en su corazón. ¿Ok? Ahora, la pregunta, ¿fueron todos los recaudadores de impuestos y todos los pecadores que se acercaron a Jesús, fueron todos transformados ese día? No lo sabemos, probablemente no. ¿Todos se convirtieron y tomaron una decisión por Cristo y se fueron salvos? Probablemente no, no lo sabemos. Pero ese no es el punto. El punto es que gente pecadora se acercó a Jesús para escuchar su voz. ¿Ok? Así como usted y yo en algún minuto nos acercamos a Jesús para escuchar su voz, siendo pecadores, un grupo de pecadores se acercó a Cristo. Pero, ¿cuál es el contraste que Lucas nos muestra? Porque nos muestra una tensión en esta historia que rodea esta parábola. Dice que los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Ok? Entonces tenemos dos grupos, los pecadores y los fariseos. Los pecadores querían venir a Jesús y acercarse y escuchar su voz, pero los fariseos murmuraban y decían, decía, por Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos. El que dice que es el Cristo, ¿no? Él dice que Él es el Mesías. ¿Y por qué entonces se junta con pecadores? ¿Por qué entonces se junta con recaudadores de impuestos, con traidores de la nación? ¿Por qué se junta con prostitutas? ¿Por qué se junta con tal, y con fulano, y con mengano, y con menganita, y con fulanita? Hermanos, ¿sabe qué es lo que me impresiona de esto? Perdonándome la expresión que voy a decir, lo cara de barro que son los fariseos y los escribas. Porque dice, recibe a los pecadores y come con ellos. Y es como que ellos mismos no se ven a sí mismos como pecadores. Los fariseos, recordemos que los fariseos eran conocidos por tener una religión estética. El Señor Jesús en el Sermón del Monte les da, pero durísimo, durísimo, durísimo. En el Sermón del Monte Jesús los confronta porque el mensaje del Sermón del Monte es que la verdadera religión es la religión que parte con un cambio desde adentro, en el corazón. Jesús parte el Sermón del Monte diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen en su corazón que necesitan a Dios en su corazón, no solo por fuera. ¿Ok? Y estos fariseos solo se preocupaban de lo de afuera, pero no se preocupaban por lo de adentro. Su religión era falsa. Entonces ellos no se ven a sí mismos como pecadores. Ellos dicen, Jesús recibe a los pecadores.
en lugar de decir, Jesús recibe a gente que tiene el mismo problema que nosotros, el pecado. Ellos no veían que el pecado era algo que a ellos les afectaba. Y eso, hermanos, es algo terrible. Es terrible. El no reconocer que nosotros tenemos un problema. El no reconocer... Esto es lo terrible, hermano. El ser tan rápidos para identificar el pecado de otras personas y no poder identificar el pecado de nosotros mismos. ¿Y sabe a qué nos compara la Biblia cuando hacemos eso? A los fariseos. Aquellos que eran despreciados por Jesús, aquellos que Jesús condenó. Cuando nosotros somos tan rápidos y tan prestos y tan vivos y tan chispas para identificar el pecado en las otras personas, pero no somos capaces de identificar nuestro propio pecado, nuestra propia hipocresía, ¡qué vergüenza! Y el Señor está en contra de nosotros cuando hacemos eso. No estamos en favor del Señor cuando estamos haciendo cosas como esa, hermano. Y es triste, es muy triste. ¿Por qué? Bueno, el Señor vio este panorama. El Señor vio que había un grupo de gente pecadora. Él sabía que esta gente era pecadora. Él sabía que esta gente iba camino al infierno, ¿ok? No lo vamos a negar. Pero vinieron a Jesús a escuchar su voz. Algo andaban buscando. Y estos otros que se creían perfectos, vieron esta situación y probablemente el celo se encendió en sus corazones. Y fue como... Yo creo que en el fondo del corazón de muchos de los fariseos, ellos querían acercarse a Dios de alguna forma, pero la naturaleza pecaminosa de sus corazones fue más fuerte. Y en lugar de acercarse al dador de la vida, lo crucificaron, lo rechazaron. Entonces, como Jesús se dio cuenta de lo que estaba pasando, les contó esta parábola. Esta parábola. Y la parábola dice de la siguiente forma. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas, digamos que ustedes tienen 100 ovejas, y una de ellas se pierde, no dejaría las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la encuentra? Hermanos, y vea, estos dos grupos de personas estaban igual de perdidos. Estaban igual de perdidos. Estos pecadores, traidores, recaudadores de impuestos, personas que probablemente habían prostitutas ahí, asesinos, ladrones, no sabemos. Y estos fariseos y escribas, hipócritas, pecadores también, falsos en su corazón, acusadores, egoístas. Todos estos, hermanos, eran la oveja perdida. ¿Sabe cuál es la diferencia? En que este grupo sabía que estaban perdidos y estos no tenían idea. Estos no querían reconocer probablemente de que estaban tan perdidos como estos de acá, que incluso peor. Y el Señor les cuenta esta historia para, de alguna forma, mostrarle a la multitud de que todos estamos perdidos si no estamos en el rebaño de Cristo. Ahora vea, recuerde que las parábolas tienen una característica particular. Las parábolas son mensajes que abren el corazón de aquel que ha creído en Cristo, que nos enseñan algo cuando hemos creído en Cristo, pero cuando rechazamos a Jesús y nuestro corazón está endurecido en contra de Él, la parábola tiene la capacidad de esconder el mensaje de los ojos de aquellos que rechazan a Cristo. Recuerden que Jesús comenzó a enseñar en parábolas como una forma de juicio en contra de los fariseos. ¿Ok? Y es terrible pensar de que el Señor ya no quiere darte un mensaje de esperanza hasta cierto punto. Pero el Señor habla esta parábola con la intención de animar a aquellos que sí quieren poner su fe en Jesús, con la intención de animar a aquellos que vienen con un corazón humilde y mostrarles de que
Cristo tiene un corazón compasivo. Este es el objetivo de Lucas, hermanos. Lucas, al escribir esta sección, esta parte, esta parábola y esta escena de la vida de Cristo, lo que él desea es mostrar la naturaleza misericordiosa de Jesús para con aquellos que tienen un corazón dispuesto a arrepentirse. Aquellos que tienen, no para los perfectos, hermanos, no para aquellos que creen que son perfectos incluso, porque no hay nadie perfecto, todos estamos luchando con pecado, todos estamos batallando en esta vida, santificándonos cada día más. Pero el Señor muestra misericordia con aquellos que reconocen su condición, con aquellos que saben que necesitan ser rescatados por el pastor, con aquellos que saben que se han desviado del camino, con aquellos que saben de que en un momento quizá caminaron bien, pero hoy algo pasó, se desviaron del camino y necesitan que el pastor venga a rescatarlos, porque ellos están cansados, sedientos, abrumados, o muchas veces avergonzados y no saben cómo volver a casa. Y el Señor Jesús tiene una respuesta para aquellos que con humildad reconocen esa condición y están dispuestos a volver. Pero por otra parte, hay un juicio para aquellos que creen tener todas las respuestas, que creen estar caminando bien, cuando en realidad están juzgando a su hermano o a su prójimo. Y el Señor pone un juicio sobre ellos, porque el mensaje que Cristo envía no puede atravesar el corazón de aquel que ha decidido cerrar su corazón hacia Cristo. No es porque el Señor no quiera tocar ese corazón. Porque ya vimos en Mateo capítulo 13, si no me equivoco, que como forma de juicio el Señor comenzó a esconder su mensaje. Entonces dice que cualquier hombre que tiene 100 ovejas, si se le pierde una, va por ella, la va a buscar hasta que la encuentre, hermanos. Hasta que la encuentra. Es una búsqueda incansable. Y tal vez usted que me escucha, usted es una de esas ovejas perdidas. Vea, tanto los pecadores, los recaudadores de impuestos como los fariseos eran ovejas perdidas. El problema es que los fariseos no reconocían que estaban perdidos. Probablemente usted es una oveja perdida hoy. Y sería hermoso si usted llegara a entender que usted es una oveja perdida, que necesita que el pastor venga por usted. Por otra parte, qué triste sería que siendo usted una oveja perdida, usted no pudiera reconocerlo y pensara que tiene todas las respuestas resueltas. Que no hay nada que el Señor pueda hacer por usted porque usted está perfectamente bien. Qué triste sería negar recibir la ayuda de aquel que verdaderamente nos puede ayudar. Sería como estarnos ahogando en un mar profundo y no querer recibir la ayuda de un salvavidas. Pero dice el texto en el versículo 5 que al encontrarla el Señor, porque el Señor encuentra sus ovejas, porque el Señor conoce a sus ovejas y las ama, y Él las va a encontrar de fijo. Las ovejas que son de Cristo, Él las va a encontrar de fijo. No hay forma que se le pierda ninguna. Juan capítulo 10 dice que mis ovejas están en mi mano, no se me pierde ninguna. Jesucristo no pierde ninguna de sus ovejas, hermanos. Él la va a encontrar. Si usted es una oveja perdida y usted reconoce en su corazón su condición, tenga por seguro que el Señor le va a encontrar a usted. Dice que cuando la encuentra, Él la pone sobre sus hombros con gozo, con gozo. Hermanos, el Señor nos toma sobre sus hombros con gozo. Él no nos toma sobre sus hombros a golpes. Él sabe que hemos pecado, Él sabe que usted ha pecado. Él es un Dios misericordioso, pero si usted reconoce su condición, Él le puede restaurar. Yo he hablado con dureza algunas veces, hermanos, en contra de aquellos que diciendo ser cristianos están deshonrando al Señor y pecando deliberadamente. Pero también permítame hablar con amor, con el amor pastoral. El Señor está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente. Su brazo es largo para alcanzar a todo aquel
que está perdido y quiere ser encontrado. Jesucristo es mejor salvando de lo que nosotros somos pecando, hermanos. Y Él nos toma y nos pone sobre sus hombros con gozo, como una oveja tonta, ciega, torpe. Él nos pone sobre sus hombros y nos lleva de vuelta a casa, porque nos ama, porque Él le ama, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Él es justo, Él es serio con el pecado, pero Él no rechazará a aquel que se humille delante de Él. En el libro de Ezequiel, el Señor dice: ¿acaso yo me gozo con la muerte del impío? El Señor no se goza cuando un pecador muere sin Él y va al infierno. El Señor es glorificado ciertamente en la muerte del pecador porque Él es justo y Él es santo. Pero la Biblia nos dice que el Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento. Él quiere que usted venga al arrepentimiento. Eso no lo podemos negar. No importa cuál sea nuestra postura teológica, el Señor quiere que usted venga al arrepentimiento. La Biblia lo dice. Y cuando usted se arrepienta y clame al pastor de las ovejas, Él va a venir por usted. Le va a tomar sobre sus hombros con gozo. Y vea lo que va a hacer el Señor. Dice que cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciendo: alégrense conmigo, porque he hallado a mi oveja que se me había perdido. El Señor, como dicen acá en Costa Rica, el Señor va a rajar. Él va a decir: lo hice, encontré a mi oveja perdida, está conmigo, no se me escapó de las manos, yo la tengo acá, no la perdí, porque ninguna oveja se le pierde al pastor Jesucristo, ninguna. Y Él se goza, y Él hace fiesta. Se me había perdido, pero la encontré. Se me había escapado la rebelde. Se me había ido, se había vuelto a esos deseos que tenía antes. Se había vuelto a consumir esas cositas que le gustaba consumir antes. Se había ido a chismear de nuevo. Había ido a hablar en contra de su hermano. Sí, se había ido, se había perdido, pero la encontré. Se arrepintió. Y empezó ¿cómo hacen las ovejas? El ruido ese que hacen las ovejas. Empezó a hacer: va, va. Y yo la escuché, porque yo conozco su voz. Y ella conoce mi voz. Y yo escuchaba que gritaba: va, va. Y la encontré. Comenzó a clamar a mí. Comenzó a clamar a mí. Es el poder de la oración, hermano. Como ovejas perdidas, es tiempo de que usted y yo tiempo de que usted y yo clamemos al Señor y dejemos atrás las divisiones, dejemos atrás las discordias. Recordemos de dónde el Señor nos sacó. Recordemos lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado, quiénes éramos. Y comencemos a clamar al Señor: Señor, sácame de aquí. Señor, ya no quiero estar atrapado en estos arbustos. Me caí a un hoyo. Soy una oveja torpe. Sácame de aquí. Y sabe que el Señor lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le ama. Porque el Señor es misericordioso. Esa es su naturaleza. Y usted y yo no podemos cambiar al Señor. No podemos cambiar su naturaleza. Él es así. Él es misericordioso y Él lo va a hacer. No tenga ni la más mínima duda que si usted clama como una oveja perdida, Él va a venir a rescatarle. Y vea, hermanos, versículo 7 dice:
Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador, por uno que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Vea, estos fariseos al comienzo, ellos decían, Jesús se junta con pecadores. Ellos se creían muy justos. Ellos pensaban que no tenían la necesidad de arrepentirse. Estaban equivocados. ¿Sabe cómo producimos gozo en el cielo? ¿Quiere usted comenzar una fiesta en el cielo? Arrepiéntase. Arrepiéntase de su pecado. Reconozca que usted no es perfecto y que su pecado es grave. Probablemente más grave de lo que usted piensa. Que tal vez el pecado de su vecino, el pecado de aquella persona que usted juzga no es tan terrible como el suyo. Que tal vez el suyo sea peor. Hay pecados peores que otros. Pero si usted puede reconocer eso y arrepentirse, usted va a comenzar una fiesta en los cielos. Los ángeles van a celebrar, van a agarrar los sombreros, los van a arrojar al cielo, van a abrazarse unos a otros. Van a celebrar por usted, por una oveja que se ha perdido pero que fue encontrada. Y este es el mismo sentido de la parábola siguiente. Una mujer que tiene 10 monedas de plata, pierde una moneda y enciende una lámpara. Y busca, limpia la casa con cuidado hasta encontrarla, y cuando la encuentra hace fiesta. Una oveja y una moneda son dos cosas de profundo valor. Son cosas valiosas. Una ovejita y una moneda, en este tiempo sobre todo, que podía ser una moneda de oro, una moneda de plata, valían mucho. ¿Okay? Podía representar el sueldo de todo un día o el sueldo de toda una semana. No lo sabemos. Es mucha plata. Pero son cosas valiosas, y ese es el punto, que su alma y mi alma son valiosas. El punto del Señor es que el alma suya, el alma de su prójimo, el alma de su hermano, el alma de su vecino, el alma de los miembros de nuestra comunidad de fe es valiosa, y el Señor está dispuesto a ir por usted, porque Él ya murió, Él ya pagó en la cruz, ya hizo el sacrificio máximo por usted y por mí. Nos dio valor con su muerte. La parábola de la próxima semana también habla de alguien que se perdió. Es la misma idea, el mismo concepto, pero más fuerte y más potente. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que quiero dejar con esto, hermanos? Reconozcamos nuestra condición. Somos ovejas. El Señor nos trata como ovejas porque las ovejas son torpes. Tienen la tendencia a perderse. Usted y yo somos torpes en nuestra fe. Todos nosotros somos torpes en nuestra fe. Somos medio ciegos. Necesitamos el cuidado de un pastor. Y cuando hablo de un pastor no me refiero al pastor Gonzalo o al pastor Mario. Me refiero al pastor Jesucristo, como dice 1 de Pedro capítulo 5, el jefe de los pastores. Lo necesitamos a Él, que nos guíe, que nos salve, que nos rescate cuando metemos la pata, cuando nos metemos al hoyo, cuando nos quedamos atrapados entre los arbustos. Él está dispuesto a ir por usted, Él está dispuesto a ir por su prójimo. ¿Sabe cuál es el problema? El problema lo representan los fariseos acá. Que cuando Jesús fue por los que estaban perdidos, los fariseos se enojaron, se ofendieron, se indignaron de que el Señor se juntara con pecadores, se indignaron de que el Señor Jesús tuviera misericordia. Cuando el Señor comience a hacer algo con su vida, probablemente muchos se van a indignar de que el Señor salve a una persona tan miserable como usted. Sí. Probablemente muchos se van a indignar, no lo van a poder creer. El punto es que usted no se indigne cuando el Señor haga algo con otra persona. Una persona a la cual usted diga, pero esa persona, ¿cómo Dios va a hacer algo con esa persona si yo conozco a esa persona? Yo lo he visto hacer cosas terribles. No lo haga usted. Usted no es Dios. Usted no murió por los pecados de esa persona.
Usted no entregó su vida por esa persona, lo hizo Cristo. Y Cristo salva a quien Él quiere. Le salvó a usted con todos sus pecados. Y si usted piensa que usted merecía ser salvado, porque sus pecados no eran tan terribles, probablemente hasta este punto usted no ha entendido el Evangelio. No ha entendido de qué se trata el Evangelio. Cuán terribles eran sus pecados, cuán santo es Dios y cuánto Cristo pagó. Así que, hermanos, los animo a que nos gocemos cuando el Señor comience a hacer algo con la gente, incluso con aquellos que usted no pasa. Que el Señor nos ayude a amar y a reconocer nuestra condición. Amén. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra y porque somos ovejas torpes, pero tenemos un pastor poderoso y salvador y maravilloso. Tenemos un pastor guapísimo, un pastor que es poderoso para rescatarnos, que es nuestro héroe. Cristo, nuestro Salvador, el pastor de las ovejas, a quien admiramos, a quien amamos, a quien veneramos, a quien respetamos, a quien adoramos. Cristo, nuestro Salvador, que nos toma en sus brazos poderosos con gozo y nos rescata una y otra vez en nuestro pecado, en nuestras caídas, en nuestros tropiezos. Él nos rescata una y otra vez. Permítenos, Señor, tener misericordia cuando tú vayas al rescate de otros y recordar de dónde nos sacaste. Te agradezco por mis hermanos. Yo te pido que pronto podamos vernos, Señor, porque anhelo el día en que podamos vernos las caras y estar juntos en el mismo cuarto, adorándote y escuchando tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana y sepan que les amo a cada uno de ustedes con todo mi corazón. Espero verles pronto. Que el Señor les bendiga.